Mi hija me llamó entre sollozos. Papá, el novio de mamá me volvió a pegar. Me dijo que si te lo cuento, también te hará daño a ti. Yo estaba a más de 800 kilómetros, en medio de un viaje de trabajo. Apenas colgué, marqué de inmediato a mi exesposa. Jimena me llamó llorando. Dijo que Iván la golpeó. Eso es mentira, me gritó con desdén. Iván jamás lastimaría a nadie, pero en el fondo de la llamada, escuché su voz oscura, retumbando como una amenaza. Dile a tu padre que él será el siguiente. No dudé un segundo. Abrí la computadora y reservé el primer vuelo de regreso. No pensaba ir solo. En ese momento estaba en un motel de Denver cerrando un día de trabajo. Soy agente federal. Me dedico a perseguir fugitivos, así que los viajes forman parte de mi rutina. Pero cuando vi en la pantalla el nombre de mi hija de 7 años, supe que algo terrible pasaba. Papá, susurró con miedo. Estoy en mi cuarto. Cerré la puerta. Tengo miedo. Quédate ahí, pequeña. No abras la puerta. Voy a ir por ti, le prometí. Luego llamé a mi hermano Víctor, un militar de élite. Necesito que vengas conmigo. Es Jimena. Está en peligro. Nos vemos en el aeropuerto. Llevaré lo necesario, respondió sin vacilar. En el vuelo apenas hablamos. No hacía falta. Él sabía que el plan era rescatar a mi hija y luego encargarnos de Iván. Cuando aterrizamos, recibí un informe de un contacto de la oficina, Iván García. Antecedentes por maltrato infantil, caso archivado por falta de pruebas, posibles alias, conexiones sospechosas. No era un simple abusador, había algo mucho más oscuro detrás de ese hombre. Fuimos directamente a la casa de Alicia. Eran las 2 de la madrugada. Golpeé la puerta con fuerza. ¿Dónde está Jimena?, pregunté entrando. Durmiendo. No vas a sacarla de aquí, respondió cruzándose de brazos. Iván apareció en el pasillo, con esa sonrisa soberbia que me hervía la sangre. Detrás de él, Alicia insistía en que todo era un invento, pero cuando Jimena bajó las escaleras, corría con lágrimas y un moretón en el brazo. Se lanzó a mis brazos. Papá, ya estoy aquí, nos vamos. Ignoré los gritos de Alicia. Iván solo me observaba, con una mirada que me heló la sangre. Esa misma noche descubrimos algo aterrador. En una unidad de almacenamiento a su nombre había cajas con documentos, fotos y discos duros. Entre ellos, notas con el nombre de mi hija. Planes detallados para llevársela. No era solo violencia doméstica. Era una red organizada. Y Jimena era uno de sus objetivos. Decidí ponerla a salvo con mi madre. Mientras tanto, Víctor y yo seguimos a Iván. Lo encontramos cerca de la escuela de mi hija, reunido con 2 hombres que no me gustaron nada. Lo seguimos hasta un almacén, donde escuchamos lo suficiente para confirmar lo peor. Estaban preparando algo grande, y Jimena estaba en el centro de sus planes. El plan involucraba a la escuela. No había tiempo que perder. Esa noche, Víctor y yo entramos al almacén. Neutralizamos a los 2 hombres que custodiaban el lugar, pero Iván no estaba allí. En cambio, hallamos explosivos y carpetas que confirmaban algo mucho más siniestro. Una red de tráfico de menores dirigida por alguien conocido como el administrador. Volví con Jimena, aunque no podía quedarme quieto. Mientras Iván siguiera libre, ella no estaría a salvo. Los documentos de la unidad de almacenamiento lo confirmaban. No era solo un abusador, era parte activa de esa red criminal. Dejé a mi hija con mi madre, el único sitio donde podía sentir cierta calma. La abracé fuerte antes de irme. Todo estará bien, pequeña, le prometí, aunque el miedo en sus ojos me destrozaba. ¿Volverás pronto, papá?, me preguntó con la voz quebrada. Sí, te lo juro, le dije besándole la frente. En el coche, revisé mi teléfono. Mi contacto me había enviado un dato. Iván había sido visto en un motel de la Ruta 17. No era gran cosa, pero era una pista. Avisé a Víctor. Voy al motel. Si no sabes de mí en 2 horas, ven. Entendido. Ten cuidado. Este sujeto no actúa solo. Y lo sabía. Los 2 hombres que habíamos reducido en el almacén no eran simples matones. Los documentos hablaban de una organización con jerarquías, nombres en clave y fechas. El administrador era el fantasma que movía los hilos, pero Iván era la clave para alcanzarlo. Al llegar al motel, noté el lugar en ruinas. Cristales rotos, coches oxidados. Entré con una gorra baja y fingí ser un viajero. Con un billete de 20 logré que el recepcionista hablara. Habitación 12. Me acerqué con cautela. Las cortinas cerradas, pero dentro se escuchaba la voz de Iván hablando por teléfono. No estoy loco, decía con tono nervioso. El padre de la niña estuvo en la unidad. Sabe demasiado. Tenemos que movernos. Grabé discretamente con mi móvil. El administrador quiere acabar con esto. La escuela es el punto. Todo está preparado para mañana. Después nos llevamos a la niña y eliminamos al padre.
Mis manos temblaban de rabia, pero debía controlarme. Si lo detenía en ese momento, la red seguiría en pie y la escuela continuaría en riesgo. Llamé a Víctor. Lo encontré. Está en el motel. Mañana atacarán la escuela. Explosivos, tráfico, todo. Y quieren a Jimena. Voy para allá. ¿Plan? Seguirlo. Si lo atrapamos ahora, perdemos al administrador. Pasé el día vigilando desde el coche. Iván salió en una camioneta negra hacia un taller en un barrio industrial. Observé desde lejos. Se reunió con 2 hombres, uno con una cicatriz en la cara. Hubo intercambio de una bolsa antes de entrar. No necesitaba más para confirmar lo peor. Cuando volvió al motel, ya de noche, Víctor apareció con una mochila cargada de radios, armas, binoculares y chalecos. ¿Qué sabemos?, preguntó mientras comprobaba su pistola. Está con al menos 2 hombres. Mencionó explosivos y que usarían a Jimena como cebo para atraparme. Entonces golpeamos primero. Esa misma noche fuimos al taller. Víctor redujo en silencio al vigilante de la entrada y entramos. En el sótano encontramos cajas llenas de explosivos, planos de la escuela y listas con nombres. Entre ellos, el de Jimena. Sentí náuseas. Esto es enfermizo, murmuró Víctor. Primero fotos, luego lo borramos todo, dije. Registramos cada detalle y después él roció gasolina. Salimos mientras las llamas consumían el lugar. En el auto revisamos las fotos. Las notas hablaban de un ataque en el recreo, cuando los niños estuvieran fuera. Había una frase escrita: la niña va con el administrador después del operativo. Iván no es el cerebro. Saúl, o como se llame, es quien manda, dije. Entonces necesitamos hacer hablar a Iván, respondió Víctor. Volvimos al motel. Lo vimos salir con una maleta y seguirlo hasta un estacionamiento vacío. Cuando íbamos a acercarnos, una camioneta llegó y 2 hombres armados abrieron fuego. Nos cubrimos detrás de un contenedor. Mala idea seguirlo sin refuerzos, gritó Víctor disparando. No había tiempo, repliqué derribando a uno de los atacantes. Iván aprovechó el caos y huyó en la camioneta. Solo capturamos a uno de los hombres. Lo puse contra el suelo con la rodilla en el pecho. ¿Quién es el administrador? No sé. Yo solo sigo órdenes de Iván, jadeó. Víctor lo amarró y lo llevamos a un almacén seguro. Con algo de presión, el hombre habló. Iván trabaja para un tal Saúl, no sé su apellido. Él organiza todo. Niños, envíos, dinero. Iván es solo su perro. ¿Y la escuela? Insistí. Es una distracción. Mientras la policía se concentra allí, moverán a los niños. La hija es especial para Saúl. No sé por qué. Salimos con el estómago revuelto. Aquello era más grande de lo que imaginábamos. Al amanecer, mi contacto me llamó. Ya tengo un nombre. Saúl Brown, exagente de la CIA, desaparecido hace 10 años. Hay rumores de que encabeza una red criminal internacional. Era un fantasma, un exagente de la CIA. Eso explicaba la precisión de toda la operación, pero también significaba que atraparlo sería casi imposible. Aún así, no podía darme por vencido. Jimena dependía de mí. Regresé a verla. Estaba con mi madre dibujando con crayones como si nada ocurriera, intentando aferrarse a la normalidad. Me arrodillé a su lado. Todo va a salir bien, le dije, aunque yo mismo dudaba de mis palabras. Esa noche, Víctor y yo armamos el plan. Iván seguía libre. Saúl, el llamado administrador, era apenas una sombra, pero entre los documentos hallados en el taller, había una pista repetida varias veces, un rancho en Nevada. Si vamos allí, no hay marcha atrás, advirtió Víctor. Entonces iremos hasta el final, respondí. Empacamos lo esencial: armas, chalecos, radios y las copias de los documentos. El rancho podía ser la base de operaciones de Saúl y teníamos que estar preparados para todo. Antes de partir, pasé por la casa de mi madre. Jimena dormía abrazada a su peluche. Me quedé observándola unos segundos, jurando en silencio que todo acabaría pronto. ¿Listo?, preguntó Víctor desde la puerta. Sí, respondí, aunque el peso en el pecho no desaparecía. Vamos a terminar con esto. El viaje a Nevada duró casi 10 horas. Apenas hablamos. La tensión era suficiente para llenar el auto. Víctor repasaba los mapas del rancho que teníamos en las fotos, mientras yo intentaba mantener la mente fría. Saúl no era un criminal cualquiera. Como exagente sabía cómo borrar huellas, cómo luchar, cómo desaparecer. Pero yo tenía algo que él no, un motivo para no rendirme. Llegamos al anochecer. El rancho estaba en medio del desierto, rodeado de colinas secas. Una cerca alta con cámaras vigilaba todo el perímetro. No había luces encendidas, lo que me inquietó aún más. Aparcamos a 1 kilómetro y avanzamos a pie, ocultándonos entre las sombras. Demasiado tranquilo.
murmuró Víctor con los binoculares. No parece el escondite de alguien como Saúl. Eso me preocupa todavía más, le respondí. Cortamos un hueco en la malla y entramos. Había una casa principal, un granero y un par de construcciones menores. Nos dividimos. Víctor fue hacia el granero y yo entré al edificio principal. La puerta estaba sin seguro, lo que me puso en alerta. Avancé con la pistola en alto, cuidando cada paso. El interior estaba oscuro, con olor a polvo y metal. Encontré una oficina con computadoras y archivadores. Revisé rápido. Nombres, rutas, fechas. Era el corazón de la red de Saúl, todo registrado. Pero lo que me congeló la sangre fue ver una fotografía de Jimena clavada en un tablero con una nota escrita: entrega prioritaria. De pronto, un clic detrás de mí. Giré. Iván estaba allí, apuntándome con una pistola. Su sonrisa era puro veneno. Te lo advertí, tú eras el siguiente, escupió. Nunca debiste ponerle una mano encima a mi hija, respondí sin bajar mi arma. No es personal, dijo encogiéndose de hombros. Es solo trabajo. Saúl paga bien, y tu niña es especial. Antes de que pudiera apretar el gatillo, 2 hombres entraron armados. Estaba en clara desventaja. Bajé el arma lentamente, fingiendo rendirme, mientras mi mente calculaba salidas. Saúl quiere verte, dijo Iván con burla. Pero antes pensábamos divertirnos un poco. No les di esa oportunidad. Me lancé contra el hombre más cercano, lo desarmé de un golpe seco y disparé al segundo, que cayó al suelo. Iván intentó escapar, pero lo alcancé y ambos rodamos por el piso en una lucha brutal. Era fuerte, pero mi rabia lo superaba. Le di un puñetazo en la mandíbula y lo inmovilicé contra el suelo. ¿Dónde está Saúl?, grité. Iván, sangrando por la boca, soltó una risa amarga. Jamás lo encontrarás. Era un fantasma. De pronto, un disparo retumbó afuera. Corrí hacia el granero después de que Víctor asegurara a Iván con un cable improvisado. Encontré a mi hermano enfrentándose a 3 hombres. Uno ya estaba en el suelo, pero los otros 2 lo tenían acorralado. Me lancé al combate. Disparé contra uno, que cayó de inmediato, y Víctor se encargó del otro. ¿Estás bien?, le pregunté jadeando. Sí, pero esto es un nido de ratas, respondió con rabia. Registramos el granero y lo que hallamos me revolvió el estómago. Jaulas vacías, demasiado pequeñas para animales. Era evidente que aquel lugar no era un simple escondite, sino un centro para la red de tráfico. Entre los papeles encontramos un itinerario que mencionaba a Saúl en el rancho esa misma noche. Está aquí, murmuré. Tenemos que encontrarlo. Regresamos al edificio principal. Iván seguía amarrado, esta vez en silencio, con la mirada perdida. No confiaba en él, así que lo arrastramos mientras revisábamos el lugar. En el sótano descubrimos una sala de control llena de monitores que mostraban cámaras alrededor del rancho y las carreteras cercanas. Saúl lo tenía todo vigilado. Un motor rugió en el exterior. Corrimos a la ventana y vimos una camioneta escapando a toda velocidad. Es él, dije, y sin pensarlo dejamos a Iván atrás para iniciar la persecución. El desierto se desdibujaba a nuestro alrededor mientras tratábamos de alcanzarlo. Su vehículo era rápido, pero no lo suficiente. Disparé a las llantas y la camioneta perdió el control, estrellándose contra una roca. Nos aproximamos con cautela. Saúl salió tambaleante, armado. Era mayor de lo que había imaginado, cabello gris y ojos fríos. No tienen idea de con quién se enfrentan, escupió. Lo sé perfectamente, respondí. Un monstruo que negocia con niños. Él sonrió con cinismo. Negocios son negocios. Tu hija habría sido un recurso valioso. Antes de que pudiera disparar, Víctor lo derribó de un golpe certero. Lo atamos y revisamos la camioneta. Laptops, dinero y más documentos. Teníamos todo lo necesario para derrumbar su red. ¿Qué hacemos con él?, preguntó mi hermano. No merece seguir vivo, admití, pero no pienso convertirme en lo que él es. Que la justicia se encargue. Regresamos al rancho y atrapamos a Iván cuando intentaba huir. Lo entregamos junto a Saúl y las pruebas. Los discos duros y archivos bastaban para condenar a decenas de implicados. La organización colapsó en cuestión de semanas, pero yo no hallaba paz. Renuncié a mi cargo como agente. Ya no confiaba en un sistema que permitía que estas redes existieran. Jimena estaba a salvo, pero sabía que había más niños allá afuera y más depredadores como Saúl. Iván no sobrevivió mucho en prisión. Alguien se encargó de él. No derramé una lágrima. Me mudé con Jimena a un pueblo pequeño. Ella volvió a reír, a jugar, a ser una niña. Yo, en cambio, ya no era el mismo. Me convertí en otra cosa.
un cazador de monstruos en las sombras, sin placa ni reglas. Víctor me ayuda cuando puede, pero esta lucha es personal. Cada noche, antes de dormir, miro a Jimena y recuerdo por qué sigo adelante. Nadie volverá a tocarla, y mientras queden depredadores sueltos, no descansaré. Algo gordo, algo que